José Joaquín Fernández. A mí, ¿Sí? José Joaquín Fernández de Lizardi, nace el 15 de noviembre de 1976, Ciudad de México, Virreinato de Nueva España. Falleció el 21 de junio de 1827 con 50 años. Los sobrenombres que Joaquín tenía era el pensador mexicano, el maniático de la educación. La ocupación fue escritor y novelista. Él fue reconocido porque fundó el periódico más importante de la época de independencia. En ese periódico, él escribió las injusticias del virreinato, como la mala distribución de la riqueza y la pésima educación de las personas. Ujú. Listo, Daniela. Bien. Tú dijiste que cuáles son los dos géneros, novela y Y escritor. Y el periodo en el que él estaba era el romanticismo, si no estoy mal. ¿segura? Sí, señora. Dice, guíense por el título de las obras. El Periquillo Sarmiento, Noches Tristes y Día Alegre, La Quijotica y su prima, Diario de México, Letrillas Satíricas, Yo creo que sí, profe. Romanticismo. Sí, profe. ¿La canción no lírica? Dime. Nada, profe. ¿Seguro? Debería ser el neoclasicismo, ¿no? ¿Por qué? Porque hay DC satírica y pues los satíricos que me acuerdo estaban en el neoclasicismo, Sátira. ¿o no? Diario de México. Pero también suena como algo a sentimiento sus obras. Entonces, romanticismo o neoclasicismo. O Yo podría digo tener de ambos. O podría tener de ambos. ¿Ustedes qué dicen? Pero si se puede, profe. Sí, sí se puede. Claramente como son dos épocas seguidas, ¿cierto? Dos movimientos seguidos y el uno tiene que ver con el otro totalmente. O sea, el último es como el predecesor del otro, ¿cierto? Entonces sí puede tener algo que ver. Listo, en este caso claramente tiene que ver con el neoclasicismo, pero si ustedes se dan cuenta ya se evidencia un poco más de romanticismo. Listo, ya se evidencia un poco más el cambio que, que se avecinaba. Listo. Ahora sí vamos con los del romanticismo. ¿Listo? Entonces, ¿quién tenía? Ah, bueno, ¿alguien más tenía a José Joaquín? No, profe, creo que no. Creo que, los que usted repitió fueron los dos primeros. Los dos primeros, ¿cierto? Domingo Faustino Sarmiento. Yo, bueno, como podemos ver, pues nació en Argentina en 1811, murió en Paraguay. Él fue pedagogo, escritor y docente, se destacó por su lucha a favor de la educación pública, de la ciencia y de la cultura. En su honor, en la fecha de su fallecimiento, en su honor, en la fecha del fallecimiento se celebra el Día Panamericano del Maestro, o sea, el 11 de septiembre. Pues sus obras pues los podemos ver ahí, que es Mi Defensa, Facundo o Civilización y Barbarie. Y pues tiene muchas otras que me da pereza decirlas. Y pues el periodo en el que estuvo, o al movimiento al que perteneció, fue el romanticismo. Ok, ahí nos aparece algo clave que tiene que ver totalmente con el romanticismo, que es, y está ahí escrito, y Valeria lo dijo.
Escritor. Su lucha a favor de la educación pública. Ajá, totalmente, chicos. Como ustedes saben ya en el tema del romanticismo, como no eran solo algunas personas quienes creaban, sino ya lo podían hacer todos. Entonces, claramente el tema de la educación no solamente iba a ser en este tiempo para las personas que pertenecían a la iglesia, para políticos y personas de alto mando, sino también de pronto para la comunidad. ¿Listo? Entonces, por eso es que en el romanticismo es muy importante el tema de la educación pública. Ya todos podían acceder a la educación y claramente, pues digamos que la mayoría de ellos podrían crear. ¿Listo? Se les daba la libertad de que pintaran, de que redactaran, de que crearan sus propios textos y demás. Entonces, esto es algo muy, muy, muy importante en el tema del romanticismo. ¿Listo? Continuamos con Andrés Bello. Pues me tocó a mí. Andrés Bello fue filólogo, filosofía, fue escritor, jurista y pedagogo venezolano, pero uno de los personajes más importantes del humanismo liberal hispanoamericano. Fue privilegiado porque a sus 84 años de vida tuvo la certeza que podía construir otro mundo dentro del mismo. Tenía una mera conciencia cronológicamente debido a su extensa capacidad de comprender y estudiar para impulsar efectivamente los resortes de una realidad masiva que tocó vivir. Nació el 29 de noviembre de 1781 y murió el 15 de octubre de 1865 en Santiago de Chile. Pues las obras fueron poemas de Cid, poesías, gramática de lenguaje, de lengua castellana. Con tus propias palabras, Lucía. Es que realmente esto lo escribí con mis propias palabras. ¿Sí? Sí. Ok, listo. Entonces, ahí les subrayé algo muy importante. ¿Ustedes creen que eso es importante o no? Sí, obvio. ¿Cuál fue el mundo que desapareció? El de El del neoclasicismo. Fue el colonial, ¿cierto? ¿Y cuál fue el nuevo? el romanticismo. Del romanticismo. Bien. Como ustedes, o bueno, como lo decía Lucía, Elisa aparece acá, fue una persona que vivió por todo este, como por todo este momento, el transcurso del tiempo, ¿no? Entonces, claramente fue una persona que vivenció claramente cuando llegaron los españoles aquí a América, ¿cierto? Claramente el momento de emancipación, cuando a ustedes les hablan de emanciparse, es como liberarse, ¿listo? Que fueron lo que hicieron claramente las colonias y la gestación, pues claramente ellos empezaron nuevamente, por así decirlo, a vivir, ¿listo? Entonces, recuerden estas tres palabras, dominación española, emancipación y gestación, ¿listo? Ténganlo muy en cuenta, por favor. Listo, Gertrudis. Pues el nombre principal de ella es María Gertrudis de los Dolores. Nació el 23 de marzo de 1814 en Santa María de Puerto Príncipe. Pues la ocupación de ella era poeta, escritora, dramaturga y editora. Y pues era el movimiento del romanticismo. Y pues es considerada como una de las precursoras, se me traba la lengua, de la novela hispanoamericana junto a Juan Manso, Mercedes Marín y Rosario Orrego. Y ya. Listo. A ver, a ver. ¿Qué son los convencionalismos sociales? Tiene que ver con las tradiciones, con las reglas que se siguen en una comunidad. Y tiene que ver con las mujeres. ¿Ni idea?
¿Ustedes creen que en el neoclasicismo existían de pronto varias mujeres que hacían parte de la literatura, del arte? ¿Qué creen? Chicos, la demora es suya. Si ustedes quieren salir temprano, hablen. Si no, aquí nos quedamos. ¿Qué son los convencionalismos sociales? A mí me suena a convento. Convento. Digamos que no tiene mucho que ver. Como los estereotipos que tenía la sociedad en ese Muy bien, tiempo. Lucía. Esa es una palabra clave. Estereotipos. Entonces, una mujer no podía escribir, una mujer no podría pintar, ¿cierto? La mujer tenía que estar claramente encargada de los, o bueno, del hogar, ¿cierto? Ya en el romanticismo, claramente, estos convencionalismos o estos estereotipos eh, empezaron a caer un poco. ¿Listo? Claramente era algo tradicional en la sociedad, pero entonces ya empezaron a decaer un poco porque, como ustedes saben, ya la educación, todos podían acceder, por así decirlo, a la educación y las mujeres no eran unas de las que se cohibían, sino también hacían parte de este tipo de instituciones y también pertenecían a la educación. ¿Listo? Entonces, los estereotipos de que la mujer no puede estudiar, de que la mujer de pronto no puede redactar un texto, no puede pintar, ya empezaron a decaer un poco, ¿listo? Y pues aquí nos sale algo muy importante que tiene que ver con el feminismo. Entonces ya desde esta época empezó a sobresalir un poco el tema del feminismo, ¿listo? Listo, chicos, hasta ahí. Entonces ténganlo por favor muy en cuenta. Eh, ya son prácticamente las 8:35.